Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, ya se va calentando la arena política con miras a las próximas elecciones del 2024. Y la verdad es que en nuestro país la política y la pelota acaparan por temporadas nuestra atención. Y, por supuesto, la política con las sabidas consecuencias vividas por todos. Lo más importante, ¿verdad? En la República Dominicana disfrutamos de una democracia que funciona a través de un sistema de partidos políticos, como pasa en los países democráticos. Y aunque las primeras llamadas democracias en el mundo se dieron sin lo que son hoy los partidos políticos, la vida democrática está muy ligada a ellos y no hay otra forma definida en la actualidad para que los ciudadanos tengan representatividad, sino a través de los partidos políticos. A través de estos se consigue la integración de las instituciones, la representación en el gobierno, la socialización de la política, la formación de opinión pública y la dinámica del sistema que ofrece opciones distintas, un programa, otro programa. Hasta ahora los partidos son los constructores de los regímenes democráticos. Justamente hoy hablaremos sobre la reciente promulgación en nuestro país de la nueva ley orgánica del régimen electoral, que de hecho ha sido criticada por algunas porque dice que no sanciona el transfugismo, dice que no incorpora el voto electrónico como pedía la oposición. Se ha dicho que esta modificación es más una modificación de redacción de los artículos más importantes y también que se han, incorporado algunos principios de la Junta. Bueno, pero para tratar este tema, hemos invitado en este día al politólogo Nelson Guzmán Diplán, quien ha estado siempre muy vinculado a todos estos procesos de la Junta Central Electoral. Nelson, bienvenido. Gracias, Mónica, bienvenida. La verdad es que tú introdujiste una serie de elementos que fuera bueno que lo lleváramos por parte, porque con todos los temas que tú metiste ahí de manera escalonada tenemos varios programas, varios programas. Pero la verdad es que no se conoce democracia sin partidos. Por consiguiente, los partidos son clave y son los actores del sistema democrático, a un nivel que para la República Dominicana ya en el 2010 se incorpora el artículo 216 que constitucionaliza los partidos políticos y los hace responsable del ensanchamiento del sistema democrático y habla de cómo deben operar de acuerdo a la democracia interna. Quiere decir que eso manda a que en un plazo posterior se hiciera una ley de partidos que, aunque no está todavía aprobada, nosotros pensamos que ya fue aprobada la 3318, pero que la tenemos prácticamente modificada y yo todavía tengo la esperanza de que no es tarde para que la modifiquemos en los elementos que deben ser modificables. Es decir, adaptarlo a esta realidad. Tú sabes que algunos países contemplan en su sistema democrático que después de cada proceso, como en el caso de Panamá, se revisen las normas electorales y a mí me gusta ese sistema. Yo me afiliaría a esa tendencia y yo creo que eso es positivo. Por consiguiente, porque eso es dinámico. Yo creo que cada proceso... El derecho electoral es el más dinámico de todos. Por eso tiene la República Dominicana que estar presente en todos los escenarios donde hay elecciones, donde se están programando, donde hay observatorios electorales, donde en las estructuras orgánicas de los países, para poder comparar la situación y lo que en algún lugar funcionó bien, tratar de asimilarlo y traerlo para acá. Eso es tan tal que la mayoría del articulado de las normas electorales en principio funcionan dentro del reglamento y como es tan dinámico al órgano rector en términos de administración electoral, se le da la facultad constitucional de tener capacidad reglamentaria, capacidad administrativa, financiera y reglamentaria. O sea que el órgano puede cambiar los reglamentos. El órgano cambia los reglamentos, es más, hay reglamentos que solamente le cambian la fecha, porque la propia ley
dice que cada reglamento funciona solo para un proceso. Es decir, inmediatamente pasa el proceso, esos reglamentos se ya revisan, no son tales hasta que sean nuevos. promulgados de nuevo. Sí. Quiere decir que a nadie le pueden aplicar los reglamentos de las elecciones pasadas, si no vinieron con fecha nueva y actualización nueva. Por consiguiente, algunas normas dentro de las que se van petrificando en el sistema electoral también pueden tener algunos niveles de variación. En el caso de la ley 1519, que fue la ley de régimen electoral, que ahora va a ser la ley 2023, lo que era la 1519. La 1519 se transformó porque cuando una ley recibe un impacto en más de un 20% de su articulado, lo mejor es que se tire como nueva, se derogue, para que sea más fácil hasta para estudiarla, porque cuando tú vas a un artículo y ese artículo tiene un vicio de inconstitucionalidad, claro, y tiene una sentencia del Tribunal Constitucional, posiblemente esa sentencia tenga 100, 200, 300 páginas. Para tú poder explicar lo que pueden ser 4 o 5 líneas, tendría que irte a 300 páginas o a decir modificado y a citarte cosas. Y entonces, los artículos de derecho que son tan complicados de muy por complicado, sí, tú lo podrías súper complicado. Que lo pondrías confuso, que no se podría interpretar, confuso, como ha muy pasado, confuso. Incluso en esta ley electoral. Muy confuso. Entonces, en este caso, cuando alguien plantea, y no sé con qué lógica, porque quienes lo han dicho no son expertos electorales de verdad, no son expertos electorales. Y las organizaciones que han cuestionado, si alguna organización ha cuestionado eso, no lo ha hecho a través de los voceros que están altamente calificados en términos de derecho electoral. Quiere decir que esto no es un deseo, ni es esto es una realidad. La ley 1519 y la 3318 fueron impactadas por 17 sentencias. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia, Nelson? 12 sentencias del Tribunal Constitucional, 3 del contencioso administrativo y 2 del Tribunal Superior Electoral. Okay. Lo que quiere decir en contenido, que el hecho en términos de contenido, el hecho mucho. De que esos cambios, que eso se ajuste a lo que es la normativa constitucional es una transformación. Ok, ya sabemos que eran muchas las diferencias, que se impactó y que era obligatorio, pero dime qué fue lo que cambió básicamente, porque hay muchas quejas al respecto. Yo primero preferiría que trabajemos sobre las quejas, sobre cuáles son las quejas, o podemos pasar a lo que podrían ser los mayores impactos. Eso. Los mayores impactos sobre la ley. Mira, lo primero es que esta ley es una ley de régimen electoral, es una ley orgánica, diferente a la ley de partidos, que es una ley ordinaria. Exacto. Por consiguiente, algunas críticas se plantean de que la ley no contiene cosas que ya son correspondientes a la ley de partido. Tú coger y petrificar, cuando tú tienes una mayoría calificada, es decir, para tú aprobar algo, claro, necesitas la 2/3 parte, y tú metes cosas que pueden ser variables en la ley de partidos, y tú la pones aquí, casi la petrifica, la pone difícil de cambiar, cuando pueden ser cosas que son prácticamente como la cura ambulatoria y no... O sea que se puede arreglar esta parte que no necesita las 2/3 partes, porque es una ley... No, la que se aprobó, necesitaba la 2/3 parte. Ajá. Entonces hay cosas que están siendo criticadas por gente que desconoce la operatividad del derecho electoral, que tiene desconocimiento, porque el derecho electoral es algo muy especializado. Alguna gente que estudia, por ejemplo, derecho constitucional, se mete al derecho electoral. Y esa es una práctica que tú tienes que conocerla casi desde adentro. Por eso nosotros somos partidarios de que cuando se vaya a elegir miembros de la Junta, los miembros de la Junta Central Electoral, casi siempre se tenga gente que venga de la propia Junta, una parte, para que esa gente pueda ilustrar y ser la memoria histórica de cómo se hace una cosa. Por lo menos una parte, pero no entiendo cómo tú dices que si esta era la que la necesitaba las 2/3 partes y la teníamos, entonces ¿por qué no modificar todo lo que había que modificar?
No se modificó. Se modificó. Lo que no está modificado ahí es porque se dejó para la ley de partidos. Y que no se podía meter en esta ley porque petrificaba un articulado que a lo mejor era innecesario, que tenía unos niveles de variación y de consideración. Porque pasar leyes con mayoría absoluta, con mayoría calificada, no es tan sencillo. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Entonces, tú no puedes meter cosas que pueden ser mejor manejables de una manera. Además de eso, esta ley rige el órgano electoral. Sí. Esta es una ley del órgano electoral que también le da atribuciones al Tribunal Superior Electoral. Sí. Y que no estaban claras, ¿verdad? Que no estaban claras y que ahora se le asignó atribuciones al Tribunal Superior Electoral que antes podían ser opcionales. ¿Cuáles son esas funciones ya asignadas al Tribunal Electoral que no estaban antes, que antes eran electivas? Mira, vamos a comenzar por los puntos clave de la ley. Porque se nos va la hora. Se nos va el tiempo. Dice, bueno, mira, esta ley deja clara la coordinación y preparación de la logística del proceso electoral. Se fijan por ejemplo, en el caso de los plazos, se empieza a hacer una serie de argumentos dentro de los órganos deliberativos, pero nosotros sabemos que quien tiene que manejar esos plazos, los plazos que tienen que ver, son plazos operativos de la Dirección de Elecciones. Sí. Y tú no puedes, si tú le quitas una semana a un plazo, tú le pones una semana, se lo quitaste al próximo, porque los plazos están muy encadenados. Claro. Por consiguiente, yo tuve la oportunidad de ser parte de la comisión de la Junta Central Electoral, de lo que coordinó la Junta Central, la propuesta de reforma de la Junta Central Electoral, y ser parte de la comisión especial del Senado que conoció la propuesta y que hizo las modificaciones. Entonces, eso me permitía a mí alimentarme y retroalimentar hacia adelante para que cosas clave no se cambien. Tú no le puedes brindar a un órgano excusas válidas para si algo salió mal, es que no variaron los plazos. Entonces, una semana, un mes, el tiempo que tú le quitas o le pongas un plazo, se lo acorta al otro, claro. Porque al fin va a haber un plazo fatal, que es la celebración de las elecciones, claro. Y las elecciones, las elecciones municipales y las elecciones legislativas y presidenciales que van a ser en otro plazo. Sí. Entonces, en este caso, las elecciones para las autoridades municipales y distritales van a ser el 18 de febrero, porque la Constitución prevé que van a ser celebradas el tercer domingo de febrero, en este caso cada 18, y que las elecciones presidenciales serán el tercer domingo de mayo, que ahora cada 19. Entonces, si tú no manejas eso y que si hubiese segunda vuelta, serán el 30 de junio. Entonces, todos los plazos que tú ruedes de un punto a otro, como tiene ya fijo, petrificado constitucionalmente los plazos finales, todos los plazos que tú muevas de uno hacia otro, acorta el próximo, o alargue el próximo, o acorta este, y le crea una situación de logística y procedimiento al órgano. Y en el fondo, la Junta Central Electoral es elecciones y registro civil. El día a día se desarrolla a través del registro civil, que tiene unas 184 oficinas. O sea, no es un órgano sencillo. Registro civil tiene más de 5,000 empleados. Sí. Solamente que tienen que ver en la tendencia del registro civil. Y es también el alma de la nación. Es que es el registro civil, es todo. Sí, es el elemento nodal registral del país, es la nacionalidad, es todo. Identidad. Identidad. Por eso es el eslogan de la Junta, identidad y democracia. La parte de democracia es las elecciones, por la identidad del registro civil, que tiene más gente trabajando en el día a día que el propio sistema electoral. Claro, entonces, incluso en algunos países, como Colombia, las elecciones las celebra el registrador. Wow. El registro de títulos es que celebra las elecciones. Entonces tiene sus mecanismos, pero eso es fundamental y es clave. Entonces
esa logística electoral, la ley también trae el diseño de las autoridades electorales y su manera de interactuar, te garantiza los derechos políticos, establece múltiples niveles de elección, como ahora todos los electos serán por votos preferenciales en lo que son nominaciones múltiples. Todos, definitivamente, todos. Entonces, no va a haber ningún tipo de arrastre. No va a haber arrastre en términos de los candidatos. En términos de los partidos siempre habrá arrastre, porque hablamos de que esta es una democracia de partido. Y tú tienes dos maneras de votar. Tú votas por el partido o votas por el candidato que tú prefieres. Por consiguiente, el voto del partido, ese voto a lo último va a contar para el candidato que tuvo la preferencia. Entonces, eso tiene siempre... Si tú no señalas el candidato. Si no señalas el candidato, entonces... Tanto para diputados, senadores y regidores, para los tres entonces, en las elecciones del 18 de febrero habrá 4 niveles de elección. Que son el nivel de alcaldía y el nivel de regidurías. O sea, 2. 2 niveles. Pero entonces vienen el nivel distrital y el nivel de vocalías. Exacto. Ahí van 4. O sea que en las elecciones de febrero se va a votar en 4 niveles y cada nivel tiene su propia boleta. Sí, pero por ejemplo, los vocales no tienen una boleta. ¿O también? Los vocales van a tener una boleta. Van a tener una boleta. Van a tener una boleta donde está la propuesta de vocales. Son 4 boletas que va a haber en las elecciones. O sea que van a ser 4 boletas. 4 boletas. El 18 de febrero. Bien complicado, ¿eh? Entonces, porque yo diría que es más simple porque antes era una sábana. Sí, es entonces, verdad. Ahora aquí salen todos. Es verdad. Votan por la vocalía aquí, votan por aquí, votan por aquí. Incluso menos confuso. Pero una pregunta, ¿la vez pasada se eligieron los vocales? En las municipales pasadas. La precisión no se precisó igual que ahora. Se repartieron de acuerdo. Entonces, tú tienes por eso, pero ¿y ahora se van a elegir? ¿O se van a repartir de acuerdo a la elección? No. Escucha, como es una boleta, tú puedes votar por ningún vocal, pero puedes votar por el partido. Sí, por el partido, pero por un vocal especial se puede votar. Vamos a suponer, tú votaste por el vocal, ese voto es del partido. Sí, claro, pero se tú puede votaste votar por el partido, ese voto es del partido. Sí. O sea, tú vas a votar por el vocal. Ahora, si tú votas por el vocal, ese voto es del partido. ¿Y si entonces, tú votas por el partido? Este partido sacó 1000 votos. Sí. Este partido sacó 1000 votos. Y dentro de los 1000 votos son para 3 vocales. Dentro de los 1000 votos, un vocal es el primero, pero es el primero. Un vocal sacó 200 votos. Después otro vocal sacó 100 votos. Y los del partido se le van a sumar al que más sacó. Si al partido le toca un vocal, es del que sacó más. El que sacó más. Es del que sacó más votos. O sea que eso tiene Igual como si fuera regidores. doble vía, porque se eliminó el arrastre en términos de que el que vote por las vocalías no lleva alcalde. El que vote, o sea, no lleva a director a administración. ¿Entiendes? Entonces tú puedes votar, yo puedo votar por el vocal de un partido y por el director del distrito de otro. En ese nivel es que se eliminó el arrastre, porque en caso contrario sería plantear la disolución de los partidos. Claro. Porque ¿de qué me vale a mí ser parte de un partido si la gente no le va a hacer caso al partido, ni a sus mensajes, ni a sus normas? Pero siempre será más fácil bregar con partido que bregar con personas, porque el partido analiza macro encima y luego puede definir abajo. Es un sedazo. Entonces, hay una línea del partido. El partido puede tener una masa pensante, un tanque de pensamiento, donde están planteando qué será bueno para el país. Y tú no tienes, entonces, 190 diputados pensando aparte, no tienes 32 senadores pensando aparte, no tienes... cientos sino que, bueno, lo que se acordó el partido es que en esta línea estamos mejor. Entonces, ya tú te sumas a lo que el partido plantea. Es el sentido de tener partido. Además de eso, te voy a decir algo.
cuando tú vas a una comisión del Senado o a una comisión de la Cámara de Diputados, como tú planteaste al principio, que o sea, el poder reside en el pueblo, se ejerce por representación, o sea, a través de sus representantes. Esos representantes, o sea, que aquí no hay una democracia popular, tampoco se ha conocido, porque lo que se conoció como democracia popular en los gobiernos de Europa del Este, ni eran democracias ni eran populares. Entonces, en una democracia representativa... Ni eran populares ni eran democracias. Ni eran democracia. Entonces, la democracia que conocemos es representativa. Sí. Por consiguiente, como es representativa, si el Senado elige una comisión especial para estudiar algo, en este caso, una comisión especial de régimen electoral. En esa comisión especial de régimen electoral estaba el vocero del PLD. Estaba un miembro del PLD que es senador, el vocero Iván Lorenzo. Sí. Estaba Castillo Sabiñón, senador por Barahona, sí. Que es un intelectual importantísimo del país y es senador. Estaba en esa comisión. Entonces tú dices, pero esos representaban el PLD. O sea, que ellos estaban ahí. Entonces, tú dices, entonces, ¿quiénes estaban por otra fuerza? Bueno, pero por la fuerza del pueblo estaba en esa comisión, estaba Félix Bautista, estaba Dionis Sánchez en esa comisión. Sí, sí. Entonces, tú dices, ¿quiénes más estaban? Pues estaba el senador Ricardo de los Santos, que la presidía, que era del PRM. Estaba Farideh Raful. Estaba Miguel... Estaba Franjul, el senador y estaba esta señora, la senadora de Neiva, que estaba ahí con nosotros, Melania Salvador. Sí. O sea, esa es la representación del pueblo dominicano. Ellos no se hacen comisiones de que esta comisión vamos a hacerla agachadito, vamos a meter los miembros de un partido. No, ahí está, de acuerdo a la Constitución, representado el pueblo dominicano. Porque están todos los partidos, tú sumas los votos que sacan esos partidos y ahí está el 95% de la votación nacional. O sea que no hay por no hay por dónde objetar que no hubo representación. Entonces, quien patalea después y no pataleó en la comisión. Para eso es que se hace. Caramba. Claro, para eso es que se hace. Ahora, ha habido protestas de que no se aprobó el voto automático, pero recordemos que en las elecciones pasadas hubo problemas con esto y tuvimos hasta un episodio de nuestra democracia un poco álgido, vamos a decir. Y como tú has explicado ahora, Nelson, en 4 boletas sería un poco difícil todavía para el pueblo dominicano, aunque nos vamos fogueando cada día más, pero es difícil tener 4 boletas electrónicas, las personas se podrían confundir, yo creo que no se podía. Lo que también han dicho es que aunque no se hubiera podido para el 24, podía haberse dejado estipulado que fuera para la próxima, pero como tú dices, esto puede ser dinámico. Sí, mira, eso que tú estás planteando ahí es básico para explicarlo aquí. Ahora, antes de pasar a esa parte, como hablamos de 4 boletas, para que no se quede en el imaginario de la gente que son 4 boletas, para las elecciones del 19 de mayo, las 4 boletas van a ser en el 18 para de febrero. Alcaldías. Para municipales, alcaldías y distritos municipales. Ahora, para las elecciones del 19 de mayo va a haber boleta, o sea, nivel de diputaciones, nivel de senadurías y nivel presidencial, quiere decir que son 7 niveles de elección. O sea, ahí quedamos claros. Cuando usted vuelva a las elecciones de mayo, va a haber 3 boletas. Vota para el presidente, vota por el presidente, o vota en otra boleta por el nivel de senadores, por su senador preferido o senadora, y vota por su diputado o diputada en otra boleta. ¿Cuántas boletas fueron en las elecciones pasadas, en el 20, en el nivel municipal? No estaban separadas. No estaban separadas, exacto. A eso es que voy, esa es la diferencia. No estaban totalmente separadas. ¿Y en el nivel presidencial? Será uno. Es uno. Es uno también. Era. Sí, ¿no? Actualmente va a ser uno. Actualmente va a ser uno. Va a ser uno. Entonces,
volvemos al caso que tú planteaste con relación a la pregunta anterior. Sí, de que si se podía dejar fijo o estudiado de que para las próximas elecciones del 28. Mira una cosa interesante. Esa comisión que estudió especial del Senado, que estudió esa ley, celebró 32 reuniones. En el trayecto que se estudiaba en el Senado esa ley, se abrió la posibilidad de que se discutiera en el Consejo Económico y Social, un órgano que no está esencialmente enfocado para eso, porque es un órgano de articulación armoniosa de la sociedad, principalmente para asuntos que tienen que ver con laborales, problemas sociales, en otra dirección. Sin embargo, como los problemas de la democracia se ha dicho que se resuelven con más democracia, pues está bien que se discuta ya. En ese Consejo Económico y Social hubo 12 reuniones. Yo participé. O sea que estuve en todos los escenarios. Que no son pocas. En esas 12 reuniones que se discutió en el Consejo Económico y Social, se llegó a 43 consensos y hubo 46 disensos. Cuando se envía los resultados del Consejo Económico y Social al Congreso, se envía con esas determinaciones. 89 determinaciones, 43 y 46. Es el Poder Legislativo el que hace las leyes. La Junta tiene iniciativa legislativa, pero la Junta no legisla. Entonces, nosotros hicimos un esfuerzo por la Junta, pero esa es una propuesta. Ahora, luego se va a un órgano más amplio de la sociedad, donde están los partidos, la sociedad civil, y se ponen de acuerdo solamente en 43 cosas y 46 quedan en disenso. Pero cuando va al Poder Legislativo no tiene quien preguntarle más. Su función es legislar. Entonces ahí tienes tú que conjugar. Se aprobó en primera lectura, en primera discusión, que es lo correcto, y se aprobó en segunda discusión. Y se va a la Cámara de Diputados, que también tiene una comisión permanente de Junta Electoral, que la preside el diputado Elías Wessing Chávez. Es una persona muy, muy comedida y decente. Y allá se va y empiezan a estudiarla después que está aprobada en el Senado. No da el tiempo suficiente, pasa la legislatura, como llevaba 2 legislaturas, porque fue sometida el 5 de mayo en la primera legislatura, ya a mediados de la legislatura, y ocupó la legislatura que inició en agosto. A ellos no le da tiempo suficiente a estudiar la ley y la ley se cae. El presidente convoca legislatura extraordinaria. En esa legislatura extraordinaria, que moría el 15 de febrero, nosotros volvemos al Senado a discutir la ley. Se convocan los que pueden actuar o las partes. El Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, que la Junta Central Electoral, que es la parte clave, y el Tribunal Superior Electoral, porque recibe los resortes de competencia que le son delegados como la parte jurisdiccional. Y también se convoca a la sociedad civil, va Finus, va Participación Ciudadana y todos, y fueron escuchados. Después que son escuchados y se armoniza lo que se puede armonizar, ¿quién tiene que determinar? El Congreso. Claro. Entonces, claro. En ese último debate no asiste el PLD. No fue ni Iván Lorenzo ni Castillo Sabiñón. Por razones atendibles. Iván tenía un problema de salud, no fue, que es lo que se plantea. Entonces, viene otra vez la comisión. En la comisión no se plantea eso de voto electrónico. No se plantea eso de transfugismo en esa dirección. No se plantea. No se plantea. Se rinde el informe de la comisión al Pleno. El Pleno lo aprueba y se aprueba en primera discusión la ley. Ya la ley se aprobó en primera discusión. Después que la ley se aprueba en primera discusión, vienen los reparos. Pero ya en política hay que estar ojo pelado, porque pero yo lo que no entiendo es que eso era tan lo que está importante pasando para ese grupo, ¿cómo no se previó antes entonces?
Lo que a mí me da sospecha es que los verdaderos expertos en derecho electoral no aparecieron a hacer los alegatos. Los reparos no lo hicieron expertos. Pero es que ni electoral. siquiera había que ser tan experto para hacerlos antes. No, claro que no. Fuera de ese plazo, en la parte que tiene que ver con... Ya fuera del ya plazo, fuera de eso, debió hacerse en el plazo debió hacerse los reparos. No se hicieron. Pero los alegatos que vienen después no vienen por la parte más experta, más experta. Porque ya estaban... Entonces, ya tiene una aprobación. Ya cuando las cosas van corriendo así... ¿Pero por qué se dejó llegar a ese punto? Entonces, Si lo que se hace para hacerlo, se convocan las partes de nuevo y ya esas comisiones especiales estaban perimidas porque fueron para legislaturas normales. Pero en función de darle salida al problema, se convoca la comisión de la Cámara de Diputados junto con los miembros de la comisión del Senado, vamos a decir, en una actividad formal, informal. Y se convoca, vamos a poner de acuerdo para darle salida. Es ahí que vienen los reparos. ¿Y qué pasó ahí entonces? Entonces, cuando vienen los reparos... Vamos a la pausa, me están haciendo señas para que entonces me digas qué fue que pasó y por qué no fueron sostenibles. Volvemos de inmediato. Nelson Guzmán Diplán, politólogo, nos acompaña en este programa y hablamos de la aprobación de esta nueva ley sobre partidos políticos. Nelson, continuamos con esta crónica que tú vas haciendo y me dices que en este caso los dos representantes del PLD no fueron, pero después estaban haciendo unos reclamos para que se incluyera esto del transfugismo y el voto electrónico, ¿verdad? Lo que no entiendo es cómo, si era algo tan importante, entonces no asisten. Entonces me pregunto si alguien estaba en contra de ellos e impidieron que fueran, o si fue un sabotaje de la propia ley. No. Es que en el Congreso todos los legisladores son iguales. Y ahí no se trata a nadie con discriminación, ni que yo soy mayoría, ni nada de eso. Si alguien hace eso, simplemente... lo está haciendo de manera muy incorrecta, porque la democracia... Es eso. Y es para todos. Claro. La democracia puede tener un control la mayoría, pero la democracia no es para la mayoría, ni para la minoría, es para todos los dominicanos. Y la participación en esos órganos se da plenamente. Con respeto. O sea, y con alto respeto y consideración. Ahí no hay... Te digo que yo nunca he visto una palabra, ni siquiera una palabra descompuesta, uno para otro. Eso nunca ha ocurrido. Ahora bien, vámonos a los hechos. ¿Qué tan importante es que no haya sido aprobado el voto electrónico cuando eso fue lo único que trajo fue problemas las elecciones pasadas? Lo que sí se aprobó fue el envío de manera electrónica, pero no ni el conteo ni la marca. Mira, cuando empezaron los reparos, la comisión trató de ser tener la mayor certeza posible de todo lo que podía hacer, porque... A mí me gusta más marcar mi papelito. Además, había otra cosa que no se sabía si el secretismo se iba a respetar. Se decía, acuérdate que se decía que, aunque fuera mentira, pero se decía que lo que tú votaras iba a saberse, que iba a haber represalias. Se comentó mucho eso y la gente tenía miedo. Entonces yo creo que el papelito... por ahora sigue siendo mejor. Bueno, vamos al caso concreto. Mira, lo que pasa, con relación a... mira, la comisión se preparó blindada. Nosotros nos reunimos con el departamento técnico de la Junta Central Electoral, una jornada de 9 de la mañana a 4 de la tarde, solamente redactando por si hay un tranque y lo que quieren es que haya votos. Eso se quedó en el tintero, desarrollado. Está el articulado de si iba a haber voto electrónico, va a haber voto electrónico. Después ellos sabían que eso de voto electrónico, aquí a la gente no hay quien se lo pase, porque aquí hay una mala experiencia con eso, sí. con lo que ocurrió en las elecciones anteriores. En los campos, señores, la gente... Pero es que no ni en los campos. A mi mamá la ponen a escoger y se va a poner nerviosa, que es una mujer que fue a una universidad y todo. Es que
No estamos todavía Porque preparados. primero se habló de voto electrónico, después se habló de elecciones automatizadas, Sí. que son lo mismo, pero casi lo mismo, no igualito, casi sí. pero como que elecciones automatizadas luce como más chévere y menos traumático, es decir, voto electrónico, porque tú todavía, No estás yo soy preparado. partidario de que haya voto electrónico en algún momento, Claro, pero tú ir a la tendremos que ver sociedad que... después de unas elecciones suspendidas, las únicas elecciones que se han suspendido en el medio del claro. camino, en un siglo de existencia de la Junta, y que tú le vengas con esto, otra vez esto es venimos un con voto problema que electrónico. no se lo va a buscar cualquiera. Entonces todo eso se llegó a plantear y se llegó a y tener la comisión desarrollada. Los senadores tenían eso desarrollado en todos los niveles, aunque no se tratara de manera abierta. Ahora, ¿por qué los reparos de última hora? Por eso es que se traen los diputados, para que se combine todos. Porque también se tiene que evaluar si es que se está torpedeando el proceso, Claro, si es que se quiere, si es que no se quiere que se cambie la ley, si es que esto es una situación política donde tiene uno que estar muy listo, tienen ellos que son los actores muy listos, porque uno simplemente es mermelada en el pan, pero no es parte decisiva ni deliberante, uno está en ese proceso, pero ese proceso tiene sus actores que son los legisladores. Entonces ellos están preparados, están muy preparados en todo este nivel. Y llegó incluso a haber una confusión, que es lo que se quiere. ¿Qué pasa? Que en esa discusión, como no se puso de acuerdo, como no se pusieron de acuerdo, entonces de esos dos puntos, en principio se quería que las elecciones, que se aprobara el voto electrónico para el 2028. Exacto. En principio se planteó de que, bueno, pues se puede poner para el 2032. Pero al fin y al cabo, yo creo que los senadores y los diputados lo eligen por 4 años. Si quieren eso, se puede hacer después o la próxima legislatura. Tú no tienes que estarle legislando para el futuro. Para el 32. Para el 32, sí. Que eso se prevea, porque realmente la Estrategia Nacional de Desarrollo prevé un avance progresivo en términos de lo que sería la automatización del sistema democrático. Y de hecho ni siquiera sabemos cómo será el tipo de la tecnología de automatización para el 2032. Nosotros no podemos legislar eso ahora mismo. Bueno, si no vamos a otro tipo de tecnología, tenemos que, ayer vi yo que Ferrari a partir de 2025 comienza con los vehículos electrónicos. Yo creo que para el 32 lo va a tener todo. Es lo que Entonces, te digo, es lo que te digo. Tal vez para el 32 tenemos hasta otro tipo de automóviles inteligentes. No podemos legislar en tecnología para dentro de tantos años. Para dentro de tantos años. Muy rápido. Vamos a la parte del transfugismo entonces, que también es algo que se ha tocado mucho, que no condena el transfugismo. ¿Qué se argumentó en esto? Porque también es verdad que el que hace campaña por un partido y a última hora se cambia, le afecta al partido que se fue. Pero también tiene sus derechos a tener diferencias. Entonces, mira lo que pasa con relación al transfugismo. El transfugismo está conceptualmente definido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral, la Ley 2023. 2023. Ley Orgánica de Régimen Electoral. Está conceptualmente definido y también está contemplado. Lo que pasa es que la Ley Orgánica de Régimen Electoral es una ley para las candidaturas, no una ley para el partido, para de donde vienen. Explícate. Aquí se trata, bueno, es que trata el artículo 141, me parece, que trata transfugismo en las candidaturas, porque no puede tratar de campaña, aquí de pre-campaña, aquí se trata o de campaña interna. Esto es para la candidatura. Esta ley no puede tratar de precandidatos, ni mucho menos. Esta ley es de ya candidatos. Cuando son candidatos, Entonces, no precandidatos. Lo que es el transfugismo en las precandidaturas tiene que tratarse en la ley de partidos. Entonces, aquí está lo que yo te hablaba al principio, de no meter una cosa dentro donde no va, solamente porque yo lo deseo, porque sea mi deseo, para que sepan que yo impuse de que esto sea de esta manera. Sí. ¿Te entiendes? Entonces, y además de eso, a lo mejor eso quería algún reparo que tenga que ver con los procesos que se están dando, la gente que se está moviendo de posiciones o sea, de un partido para otro. Que el que sea precandidato y no haya sido elegido candidato por ese partido, sí puede cambiarse. Eso lo va a tratar la ley de partido.
Nosotros no podemos adelantarnos a una cosa que no está en esta ley. Ahora, lo que está en esta ley es transfugismo en las candidaturas, que dice que la gente, la persona, el ciudadano que ha sido electo Por para ese ser, partido, sí, que ha sido electo para ser candidato, ya se no puede cambiarse. ¿entiendes? Sí. Para ostentar una representación de candidato por un partido, no se puede cambiar, y eso está en la ley. Claro. Eso está en la ley. Sí. O sea, que no es que se dejó en el aire, eso, no. Eso está en la ley. Ahora, estamos hablando de candidatos. ¿Quiénes son los candidatos? Las personas que una cantidad, o por el mecanismo que sea, fueron electos para ostentar una candidatura. Esas ya no se pueden cambiar. Sí. Ahora, déjame decirte algo de antemano, de adelantarte algo, Sí. que nosotros tenemos, que se previó en la ley de partidos. Mira, eso trae mucho debate. El problema que no colida, que no choque con la Constitución, poner un requisito por encima de lo que plantea la Constitución, que dice claramente que tú tienes que tener para ser candidato, y no dice para aspirar a una posición, y no dice si ha aspirado o no ha aspirado. Ahora, ¿qué pasa? Que eso nosotros lo tenemos previsto de varias maneras. En España, por ejemplo, hay un acuerdo entre los partidos. Si usted es precandidato en un partido y perdió, no puede ser del otro. ¿Entiendes? Si es precandidato. Si es precandidato. Y perdió, no puede ser del otro. O sea que sería un acuerdo de caballero entre los partidos. Esa es una salida. Que acordemos, cada partido acuerde que si usted corrió por una precandidatura y no obtuvo la candidatura... ¿Qué validez tiene este acuerdo? También habría que ver. Bueno, en el fondo la propia ley, las leyes son políticas públicas que reparten poder, sí. y los acuerdos son la ley de las partes. Por consiguiente, si hacemos un acuerdo, eso tiene fuerza legal. Ahora, ¿qué estamos, como una salida práctica, concreta a esto, para que no choque con la Constitución, qué estamos proponiendo? En el calendario electoral se está previendo que el 1 de octubre de este año se celebren los procesos internos y que el 29 se celebren los plebiscitos. ¿Octubre? ¿Ambos octubre? En octubre. Octubre. ¿Qué se está...? Porque hay muchos mecanismos para elegir candidatos que los partidos tienen que optar por ellos. Un partido puede optar por hacer asamblea de delegados, por hacer convención interna, por hacer primarias abiertas o primarias cerradas, Los partidos tienen sus estatutos sobre esto. Los estatutos de cada partido va a decir cómo ellos lo quieren, sí. Y ellos lo harán de acuerdo a su partido, y eso no se lo puede impedir, porque esas son instituciones que, aunque estén constitucionalizadas, tienen tienen su autonomía operativa. Ahora, ¿qué estamos proponiendo? Que esto puede ser una novedad. Que en un solo día se hagan todos los eventos. Y así, usted que está en su cocina no puede coger aprobada para la mía. Sí. Usted está cocinando en la suya. Si el partido suyo decidió hacer convención de delegados, vamos a suponer que se diga el 28 de octubre. Todas las delegadas. Ese día se van a leer las encuestas, ese día las encuestas, se van a dar los resultados de las encuestas, ese día se van a dar los resultados, ese día va a ser la asamblea de delegados, ese día se va a hacer esto, o sea, todo se va a hacer ese día. Todo el mundo ocupado, para que no pueda meterse en lo del otro. En su propia cocina. Entonces, yo creo que más... ¿Eso se amarró? No, porque esto no es ley. No, esto se está promoviendo. Como un acuerdo. Ese pedacito ahí se está promoviendo para la ley de partido. Para la ley de partido. Lo que pasa es que la ley de partido no está aprobada. Sí, Por consiguiente, nosotros no podemos... Pero sí se está haciendo algún tipo de diligencia, porque la Junta sí puede reglamentar eso. La Junta puede decir, vamos a cerrar todo el evento en un solo día. Yo recuerdo... Si no se aprueba la ley de partidos. Si no se aprueba la ley de partidos, recuerdo... ¿Y eso se discutió? No, eso está discutido. Lo que te estoy diciendo está discutido y preaprobado. Lo que no es ley. Entonces, como no es ley, no obliga a nadie. Entonces, yo recuerdo que cuando se armó el problema de la sentencia 168
y la ley 169, que se hizo un levantamiento